Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. A continuación voy a presentarle mi espacio de grabación. Actualmente me encuentro en mi cuarto, todos mis muebles. Aquí es donde voy a sostener mi teléfono celular para grabarme. También he puesto música instrumental, sin letra. Otro mueble y en la parte de atrás escribí letras de canciones que claramente no tienen nada que ver con el tema. Antes de empezar también le voy a mostrar mis fichas de resumen, de apoyo, que son 8, solo están escritas por la parte de adelante y nada por el anverso. Así que voy a empezar. Mi nombre es Kiara Yerusa Kundurana Bobadilla y el día de hoy voy a sustentar mi monografía titulada Enfoque clínico psicológico de la disforia de género. Para empezar, voy a dar una breve introducción. Desde el momento en que nacemos, tenemos ciertas características biológicas relacionadas a nuestro sexo, características genéticas, gonadales, morfológicas y genitales. A medida que nos vamos relacionando con el mundo, en primera instancia con nuestros padres y luego con nuestros pares, vamos desarrollando nuestra identidad sexual. Dentro de la identidad sexual se encuentra la identidad de género. ¿Pero qué es el género? El género son todos aquellos comportamientos, actitudes, actividades que son atribuidas a una persona en base a su sexo biológico. Esto quiere decir, yo que nací biológicamente con los cromosomas XX, se espera de mí que me comporte de cierta forma, ¿no? Femeninamente, que me deje el cabello largo, que vista ciertas prendas, etc. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo al nacer? Aquí entra el tema de la disforia de género. Entendemos la disforia de género como la discrepancia que existe entre el sexo asignado al nacer y el sexo que la persona siente, ¿no? Más adelante vamos a abordar un poco más el tema de disforia. Bien, este tema de la disforia de género en los últimos años ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en la población adolescente, y es por eso que ante esta demanda la labor del psicólogo es muy importante. Debe estar correctamente preparado y no solo el psicólogo, sino todos los profesionales de la salud que se ven involucrados en un caso de diagnóstico y abordaje de disforia de género. Mediante el diagnóstico de un psicólogo se van a poder tomar las mejores decisiones para que esta persona viva su identidad de género de la mejor manera, ¿no? Y mejore la calidad de su vida, sobre todo, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, y sobre todo en los casos de disforia de género, porque muchos pueden pensar que sí o sí una persona con disforia de género va a hacer un proceso de reasignación de sexo, ¿no? Un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, no es así, simplemente puede empezar a comportarse de la manera en la que más se siente cómodo en relación al género o al sexo con el que se siente identificado. Pero bien, vamos a abordar el tema de sexo, género, que es disforia de género, cuáles son los enfoques que nos explican la causalidad de la disforia de género, cómo ha sido el paso de la disforia de género de los dos principales manuales que poseemos, ¿no? Para el diagnóstico, cuál es el diagnóstico en infantes, en adolescentes, adultos, el abordaje y finalmente el debate sobre la patologización de la disforia de género. Bien, como vimos, el sexo tiene que ver con lo biológico, ciertos componentes genéticos, cromosomas, gonadales, ovarios, testículos, óvulos, espermatozoides, ciertos aspectos genitales que se sobreentienden, ¿no? Los genitales que se encuentran expuestos, ¿no? Y los aparentes rasgos que nos identifican como hombre o como mujer, ¿no? En el caso de las mujeres, ensanchamiento de las caderas, crecimiento del busto. En el caso de los hombres, por ejemplo, vello facial, la anatomía, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando hablemos del sexo nos referimos a algo biológico. En cambio, cuando hablamos del género nos referimos a un concepto más cultural, más social,
y conductual. El género son todos aquellos comportamientos, actitudes, atributos que se relacionan directamente con el sexo biológico al nacer. Este está impuesto por la sociedad desde el momento en que nacemos, y al saber el sexo biológico se nos son impuestos ciertos comportamientos, ciertas reglas, pero hay personas que escapan a esta regla. Entonces, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género es este malestar que surge producto de la discrepancia entre el sexo asignado al nacer y el sexo que la persona siente. Este malestar se puede manifestar de muchas formas, como psicopatologías, como la ansiedad o la depresión, y esto puede llevar a muchas personas a querer transicionar, ¿no?, al sexo con el que se sienten identificados. Ahora vamos a ver ciertos enfoques que nos explican por qué se daría la disforia de género. Primero tenemos el enfoque cultural. Este, como bien explica, tiene que ver con el género y la cultura, que el género es un constructo social que muchas veces, por estos roles de género, las personas transgénero sufren violencia, discriminación, aislamiento, y que no se puede desprestigiar el deseo de la persona de transicionar o de cambiar de género, de sexo, mejor dicho. Luego tenemos el enfoque hormonal. El enfoque hormonal básicamente nos dice que la disforia de género puede deberse a exposiciones anormales de hormonas en la etapa prenatal, dentro del útero o durante la niñez. Sin embargo, no explica del todo la disforia. El enfoque neuropsicológico nos dice que las personas transexuales tienen ciertas características del sexo con el que se sienten identificados, ciertas características neuropsicológicas. El enfoque de la teoría del aprendizaje social nos dice que los niños aprenden, como ya sabemos, en base a modelos y reforzamientos. Y estos modelos suelen ser más significativos si son del mismo sexo. Pero ¿qué pasa cuando no son reforzados estos comportamientos que deberían ser típicamente de, por ejemplo, un niño, ¿no? No se le refuerza que juegue fútbol. Y sin embargo se le refuerza otros comportamientos que tienen que ver más con el lado femenino, por ejemplo. Entonces, según esta teoría, eso explicaría por qué se daría la disforia de género. El enfoque del modelo psicoanalítico nos habla sobre el apego, sobre que muchas mujeres transexuales, es decir, biológicamente hombres, tenían más apego a su mamá y tenían un padre ausente, ¿no? Y eso hacía que se identificaran más con el rol de mujer, ¿no? Sin embargo, esta teoría no explica del todo la disforia de género. Ante esto, existe un modelo, The Loop Model of Human Development, que nos explica que la disforia de género es más bien un fenómeno multicausal, que es así de la manera más adecuada que deberíamos verlo, en el cual interactúan tanto comportamiento, cultura como cerebro. La cultura nos obliga a comportarnos de cierta manera, y este comportamiento también modifica nuestras estructuras cerebrales. Esta teoría nos dice eso, básicamente, ¿no? Es un fenómeno multicausal. Ahora vamos a ver cómo pasó de la transexualidad a la disforia de género. La primera aparición de la palabra transexualidad apareció en la Clasificación Internacional de las Enfermedades en el año 1978 y posteriormente en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, en su tercera edición en el año 1980. Esta aparición se dio debido a la presión de esta asociación que se llama The World Professional Association for Transgender Health, que es la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de las Personas Transgénero, para brindar cierto marco legal y la atención sanitaria para las personas con disforia de género, ¿no? A lo largo desde la primera aparición en el año 1978 hasta la actualidad, ha sufrido bastantes cambios, iniciando por su nombre. Pasó de ser transexualidad a ser trastorno de identidad de género y actualmente en el DSM-5 se encuentra como disforia de género y en el CIE-11 como discordancia de género. Al principio también no tenía ciertas categorías, ¿no? Que actualmente son para las disforia de género en infantes, en adolescentes y adultos juntos. Esas son dos categorías. Y luego también hay otras como disforia de género no especificado, etc.
También antes estaba incluido en lo que era desviaciones y trastornos sexuales, pero ha sufrido bastantes cambios y ahora no se encuentra relacionada, es una entidad independiente, mejor dicho, ¿no? Entonces, todos estos cambios también se han debido a movimientos políticos, movimientos sociales, por la patologización de la disforia de género. Sin embargo, aún está presente en los manuales diagnósticos, ¿no? Estos son los más importantes cambios que ha sufrido desde su primera aparición hasta la actualidad, que tiene apartados distintos tanto para infantes como para adolescentes y adultos. Y ahora vamos a ver un poco acerca de los infantes, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Según el DSM nos dice que tiene que tener por lo menos 6 meses, ¿no? Esta manifestación, y debe presentarse por alguna de estas características. Son 8, 6 como mínimo, ¿no? Deseo intenso de ser del otro sexo, insistencia del niño de que es del otro sexo, preferencias por vestir atuendos del sexo opuesto y resistencia por las prendas típicamente atribuidas a su sexo asignado, fantasías de actividades del otro sexo, etcétera, ¿no? Y en el caso de los adultos, adolescentes y adultos, lo más significativo es que existe este rechazo hacia las características sexuales primarias o secundarias, ya que en esta etapa justamente están sufriendo estos cambios físicos, ¿no? Como el engrosamiento de la voz, crecimiento de ciertas partes del cuerpo, entonces sienten rechazo. En cambio, en los niños hay más rechazo hacia la anatomía sexual, ¿no? Ante todo esto, ante estos diagnósticos que existen, el abordaje psicoterapéutico es muy importante y sobre todo ciertas competencias que los profesionales de la salud deben desarrollar. En términos generales, tanto hablando de infantes como adultos, el profesional de la salud debe cumplir ciertas competencias, tales como presentar acreditación, estar formado correctamente y sobre todo acreditado en las entidades correspondientes. También ser competente en el uso de los manuales diagnósticos tales como el DSM o el CIE. También la capacidad de reconocer y diagnosticar problemas de la salud mental coexistentes y también de diferenciar la disforia de género de otras condiciones o de otros problemas, ¿no? También el conocimiento sobre identidades y expresiones de variabilidad de género, porque es importante diferenciar que no todas las personas que no entran en la norma de cómo debería comportarse un hombre o una mujer necesariamente van a tener un diagnóstico de disforia de género, simplemente a veces no están disconformes con el género que se les asignó en base a su sexo biológico. Y sobre todo el profesional de la salud también debe estar muy informado acerca de esta variabilidad del género, ¿no? Otras funciones que tiene el profesional de la salud es, en los niños, niñas y adolescentes, es tratar directamente con la disforia de género, ¿no? Hacer un correcto diagnóstico, investigar bien desde cuándo se presenta, cómo se presenta, qué es lo que la persona siente. También una parte importante, tanto en niños, en adolescentes como en adultos, es brindar asesoría familiar, ver si es que tiene las redes de apoyo que se necesitan para poder pasar por todo este proceso de aceptación de la identidad, ¿no? También evaluar y tratar las preocupaciones de la salud mental coexistentes, tanto en niños, adolescentes como adultos. En adolescentes es importante brindar la información acerca de intervenciones físicas, tales como el tratamiento hormonal o la reasignación de sexo, ¿no? Y de ser así, si es que se deriva, tiene que tener todos los requisitos suficientes y saber que el paciente está en su capacidad de tomar decisiones y realistas, claro está, y también de informarles sobre cuáles van a ser las implicaciones, ¿no? Y después también, después de pasar por un tratamiento hormonal, en el proceso o después de un tratamiento quirúrgico, también es responsabilidad del psicólogo brindar terapia, ¿no? Para pasar todo este proceso. Entonces, esos son los más importantes competencias, funciones de los psicólogos, ¿no? Y sobre todo, estar desligado de juicios, ¿no? De prejuicios, mejor dicho. Porque no todas las personas que no entran en la norma van a tener este diagnóstico y no todas necesariamente necesitan transicionar o una terapia hormonal. Ahora, lo último es el debate que se forma acerca de la patologización de la disforia de género, ya que está en un manual
de trastornos mentales, como su nombre lo dice, y de enfermedades. Lo cierto es que se encuentra ahí y que quizás sacarlo va a, sin antes haber formado un marco legal, un marco político, podría dejar a estas personas en vulnerabilidad. Además, un correcto diagnóstico va a permitir que la persona pase por estos procesos de la mejor manera y sea consciente de sus decisiones. Por eso la labor del psicólogo es muy importante, sobre todo en formación, en conocimiento y también en trato, y sobre todo la ética, porque no podemos cambiar la identidad de una persona, la identidad de género, solo por las creencias que nosotros tenemos. Nuestra principal labor es hacer que la persona disminuya los sentimientos de disforia y viva su identidad plenamente. Eso es lo más importante a resaltar, ¿no? Nuestra capacidad de diagnóstico y de acompañamiento con estas personas que quieren vivir la vida plenamente en base a su identidad. Y eso sería todo, profesor.